Lo declararon inútil y lo mandaron a la montaña por equivocación. Ese era el tipo de ironía que la gente del valle repetía en sus pubs y por las orillas de los corrales. Un caballo grande, capaz, que había dado todo y que de pronto valía menos que una pala vieja. El impacto no fue literal al principio, fue la suma de miradas, de puertas que se cerraban, del barro acumulado en sus cerraduras y de un latido acelerado cada vez que sonaba una reja. Pero el destino, caprichoso y paciente, empujó a ese animal hacia un lugar donde nadie lo esperaba, y donde nadie supo todavía que aquel desprecio iba a convertirse en otra cosa. Dakota llegó al amanecer, entre la niebla helada de Silver Creek y un camión que olía a heno viejo y a gasolina. Era un percherón de torte imponente, cruz ancho, patas fuertes, un pelaje moteado por cicatrices de trabajo y por el polvo de carreteras largas. Caminó con la cabeza baja, como si el mismo peso de la resignación le obligara a llevar la barbilla contra el pecho. En la ciudad habían dicho, se ha vuelto lento, no responde ya como antes, es un gasto. Eso había bastado para que Frontier Livestock Transport lo cargara en la siguiente ruta, sin comprobar destino o dueño con atención. Cole Rake, el conductor, solo había seguido un albarán mal cerrado y una serie de llamadas perdidas. Fue un error administrativo, una cadena de decisiones descuidadas, pequeñas negligencias con consecuencias enormes. Silver Creek era uno de esos puestos forestales que la carretera olvida y que la montaña recuerda. Una cabaña de madera, una torre de vigilancia oxidada, un cobertizo con olor a café frío y a botas que no se desataban nunca. Harper Lane vivía allí desde hacía años, como un punto fijo contra el viento. Había llegado buscando silencio, primero lo buscó como muchos que se enfrían después de la guerra, y luego lo eligió como manera de no oír nunca más aquello que la perseguía por las noches. Había aprendido las rutas de las cabras montesas, a leer el corazón del bosque en los días sin sol. Había también aprendido a caminar sin hablar demasiado del pasado. Shiloh, su perro K9 retirado, era la única compañía con permiso para quedarse dentro de la cabaña. Era un animal de pocas palabras, con ojos que medían las intenciones de cualquiera en un parpadeo. Cuando la camioneta dejó al caballo en la explanada, Shiloh se acercó, olfateó el aire y volvió a la puerta como si dijera, «Aquí hay que tener cuidado». El primer encuentro entre Harper y Dakota fue tenso y sin palabras heroicas. Harper salió envuelta en una chaqueta impermeable, con las botas hundiéndose en la nieve derretida. Vio al caballo de lejos y notó algo que la hizo apretar las manos en los bolsillos, un temblor apenas perceptible cada vez que el metal chirriaba o cuando un latigazo de viento movía los cables del poste. Había en la imagen una fatiga íntima, una costra de trabajo bien hecha sobre la piel. Harper no era de las que hablaba a los animales para ganárselos. Había aprendido que el respeto se gana con paciencia. Aún así, su mano se inclinó hacia el cuello del caballo y, por un instante, Dakota ladeó la cabeza como si aceptara la presencia. Cole explicó a medias. Dijo que la granja que lo había soltado no lo quería, que el albarán decía otro destino y que Frontier iba a recogerlo de nuevo. Dijo que ellos no decidían qué caballos sobrevivían o no. Dijo también, con voz más baja, que había visto al caballo vacilar al cruzar un puente de madera y que había olido a miedo. Maggie Thornton y Shelby Cross, dos voces con nombre en la administración de Frontier, terminarían por aparecer en llamadas posteriores. Disculpas, promesas de resolver, papeles para firmar. Pero en aquel amanecer, solo había un camión, un hombre exhausto y un animal que no parecía comprender por qué su ruta había cambiado. Harper escuchó, respondió con la habitual economía de palabras y dejó que Cole atara al caballo en el corral improvisado. No era la primera vez que alguien dejaba un animal en el borde de su propiedad. A veces llegaban perros perdidos, ovejas con su lana hecha nidos de garrapatas. Pero aquel caballo traía consigo algo más que abandono. Traía una historia de trabajo continua y un evidente miedo a los sonidos metálicos. Cuando el hierro golpeó la puerta del corral, Dakota dio un salto y apretó las patas contra la tierra. Harper lo miró a los ojos y vio, no exactamente culpa, sino una especie de desconcierto, que de alguna forma le recordó a ella misma el primer invierno que volvió de despliegue.
La sensación de que el mundo no era seguro y que los ruidos podían convertirse en amenazas. Tom Avery, el ranger supervisor, tenía esa manera de hablar que trataba de cubrir la dureza con papeles. Llamó por radio cuando repasó el parte de la mañana. «Tenemos un caballo mal documentado en Silver Creek», dijo. «Debe ser devuelto al remitente». No era exactamente una orden, pero sonó a presión. El servicio forestal debía mostrar control. Un animal fuera de su asiento administrativo era un problema que se solucionaba con una llamada y un camión. Harper, por su parte, contestó con algo que sonó a menos queja y más a advertencia. Si se lo llevan sin una evaluación, podrían estar quitando pruebas de daño sin más, dijo. Yo puedo mantenerlo en observación hasta que alguien venga por él. Avery no fue amable. Sus palabras trajeron consigo la lógica sin corazón de los despachos. Recursos limitados, protocolos que priorizan la movilidad y la eficiencia. No es nuestra responsabilidad, le recordó. Si Frontier lo reclama, lo devolveremos. Harper respondió con la otra ley, la que se aprende en la práctica. Si un ser vivo está en riesgo, la espera administrativa se negocia con cuidado. Eso bastó de momento para que el caballo se quedara en Silver Creek aquella semana. Bastó también para que se iniciara una tensión de fondo entre la mujer que conocía los senderos y quienes preferían las listas y líneas administrativas. La veterinaria local, la doctora Nina, llegó al atardecer. Conducía un todoterreno con sombrero y una sonrisa que no ocultaba la experiencia. No encontró nada espectacular en Dakota. No era un animal torturado, no presentaba heridas recientes, pero su ojo izquierdo tenía una sombra de inflamación y las patas delanteras mostraban signos de sobrecarga crónica. Nina habló con medida. Había una fractura antigua mal soldada, un cuadro de atrofia muscular por desuso y, sobre todo, un síndrome de estrés inducido por estímulos que le recordaban experiencias dolorosas. «No está roto», dijo poniendo la mano en el cuello del caballo. «Está asustado y tiene dolor crónico. Podemos trabajar con eso, pero llevará tiempo». Las palabras de Nina fueron la primera promesa real de esperanza, no una cura inmediata, sino un plan. Reposo, antiinflamatorios cuidadosamente dosificados, una revisión del herrado, trabajo ligero de movilidad y más adelante sesiones en un centro de terapia con ejercicios para recuperar la confianza. En la lista clínica algo estaba claro: si nadie se comprometía a cuidarlo, las probabilidades de un futuro digno eran escasas. Harper respiró con una mezcla de alivio y obligación. No pretendía hacerse cargo de la vida de nadie por altruismo. Sin la carga de demasiadas expectativas, había aprendido a ser práctica y a actuar. Los primeros días fueron de observación y pequeñas rutinas: agua limpia al amanecer, paja fresca, poner un viejo abrigo para evitar que el frío penetrara en las articulaciones y caminar junto al caballo por tramos cortos para que las patas comenzaran a moverse. Dakota comía con avidez en la soledad del corral. La comida, más que un acto físico, fue la primera forma de comunicación. Que un animal comiera y no retrocediera ante la mano humana fue un hito mínimo pero significativo. Harper lo notó. La primera vez que Dakota buscó la palma de su mano fue un indicio de que aquel vínculo incipiente no era unilateral. Por las noches, Harper se quedaba en la pequeña cocina de la cabaña, con la radio en silencio y una taza de café entre las manos. De vez en cuando, miraba por la ventana hacia el corral donde la silueta del caballo se recortaba contra la montaña. Pensaba en las historias que la gente contaba de caballos que habían sido héroes en la guerra, caballos que habían salvado vidas en circunstancias extremas. Dakota no tenía que ser heroico. Para Harper bastaba que encontrara un lugar donde pertenecer. Aún así, había algo en la presencia del animal que tocaba una cuerda profunda en ella, la certeza de que la soledad podía mitigarse con compañía compartida y que el cuidado mutuo era, al final, una forma de curación. Mientras tanto, en la oficina de Frontier, Maggie y Shelby repasaban listas y correos con una ansiedad ajena al paisaje. La empresa no estaba acostumbrada a errores abiertos. Un caballo extraviado era un posible escándalo en el que la reputación costaba. Shelby, con la voz que delataba nervios, intentó localizar al antiguo dueño. Maggie, más lisa y práctica, hizo malabares con facturas y la sugerencia de recuperar al animal.
Si lo vendemos rápido, nadie sabrá, dijo alguien en una línea telefónica. Pero los papeles no siempre hablan de lo que pasa en la vida de un animal. El documento decía salida, pero no decía temor, dolor, ni la noche en la que tembló al oír el cierre metálico. Avery volvió a aparecer, esta vez con papeles firmados que pedían la devolución inmediata. Harper presentó el informe de Nina con sus recomendaciones. Ella sabía que, si la administración observaba el informe, quizá habría un margen para retener al caballo hasta una valoración más completa. Fue en esa conversación cuando por primera vez emergió la palabra que muchos del lugar no osaban pronunciar: competencia. La administración temía precedentes. Harper temía abandonar a un ser en una ruta que lo llevaría a lo mismo que ya había vivido: rechazo y ser etiquetado como caro de mantener. En medio de ese intercambio administrativo, se produjo un pequeño pero decisivo gesto. Harper pidió formalmente que el caballo quedara a su cuidado provisional por motivos de bienestar. No fue un reclamo legal todavía, fue una petición práctica, escrita con letanía rutinaria y con una mirada que decía que algo estaba en juego. El jefe no firmó de inmediato, pero dejó en suspenso la orden de recogida. Harper supo que había ganado tiempo, y el tiempo era exactamente lo que necesitaban. Los días siguientes tejieron una rutina silenciosa. Harper empezó a hablarle a Dakota con frases cortas, neutras y constantes. Paso a paso, decía, cuando lo guiaba por una senda corta. Tranquilo, repetía, cuando el caballo se sobresaltaba con el ruido de los cables contra un poste. Shiloh se convirtió en un mediador inexpresivo. Se situaba entre el animal y la puerta, vigilante, asegurando que nadie invadiera el espacio sin ser invitado. Dakota fue respondiendo de manera mesurada. Bajó la guardia 1 centímetro aquí, otro allá. Se dejó cepillar sin dar coces, permitió que le limpiaran una vieja herida en la rodilla sin intentar alejarse. Esos avances eran pequeños, pero hablaban de una confianza que se había construido no como un decreto, sino como una suma de cuidados. Una noche, cuando la luna se coló detrás de las nubes y la nieve hacía crujir la tierra, Harper notó algo que la estremeció. El caballo se acercó hasta la puerta de la cabaña y apoyó la cabeza contra la madera como si buscara un refugio. Esa escena quedó grabada en su mente con la nitidez de una promesa. No era un acto heroico ni dramático. Era simplemente la confirmación de que Dakota empezaba a considerar la idea de pertenecer a algún sitio. Harper sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la montaña le devolvía algo. Una responsabilidad que no le exigía renunciar a su pasado, sino integrarlo en una rutina que les podía salvar a ambos. No todo eran avances lineales. Había episodios en los que el caballo retrocedía. Un sonido metálico lo hacía brincar. Un trueno le hundía en la tierra con ese instinto primario de huida. Harper aprendió a reconocer los signos del miedo. El brillo nervioso en los ojos, la respiración corta, la presión de la cola. Aprendió a interrumpir esos episodios con ejercicios de suelo y con la presencia tranquila de Shiloh. Nina supervisó esos pasos y en uno de los informes escribió: progreso lento pero evidente, necesario, terapia de desensibilización, fortalecimiento muscular y, sobre todo, tiempo. La comunidad de Silver Creek observaba con interés medio prudente, medio escéptico. En el bar del pueblo algunos murmuraban que Harper se había encariñado con un caballo que no servía. Otros preferían callar y observar. La cuestión de la propiedad seguía en el aire. Frontier podía reclamarlo, los rancheros podían lamentar que se escapara el animal sin pagar su depreciación. Pero para muchos de los vecinos lo que realmente contaba era ver a Dakota de pie en el corral en lugar de encadenado en una ruta. Fue en una de esas tardes de nubes pesadas cuando la radio del puesto estalló la primera vez con una urgencia distinta. No era la voz metálica de Avery ni una petición rutinaria de materiales. Era un comunicado de búsqueda. Un senderista no había regresado del trayecto por la Loma Oeste y las probabilidades de que se perdiera con el temporal aumentaban. El nombre apareció entre las siglas: un joven, ruta insegura, posible hipotermia. El tono cortó la respiración en la estación. Harper miró a la radio, luego al caballo, luego a la montaña.
Dakota estaba en el corral, firme a su manera, con las orejas levantadas en atención cuando el sonido de la llamada llegó hasta él. Algo en sus ojos denunció una alerta contenida. Por primera vez, lo que había aprendido en el trabajo y en la guerra, y lo que Dakota había aprendido en años de tirar de diligencias y de flancos pesados, se cruzaban en el mismo punto: la posibilidad de ayudar a alguien más que a ellos mismos. No era una decisión fácil. El protocolo decía que no se usen animales en condiciones de fragilidad sin la aprobación de la supervisión y de veterinaria. Nina había autorizado recientemente trabajo moderado para evaluar la tolerancia del caballo a terrenos irregulares y a cambios de ritmo. Pero la petición implicaba salir en medio de la noche, con la tormenta entrando y la posibilidad de encontrar a una persona herida. Harper sopesó los riesgos: un caballo con fractura antigua y signos de estrés, un equipo reducido y un terreno que no perdona errores. Y, al mismo tiempo, pensó en la sangre que corría por los senderos de la montaña, en los días en los que había llegado demasiado tarde a una señal y había tenido la certeza de que quedarse quieta no era una opción. Llamó a Nina y la tuvo al teléfono, con voz profesional y contenida. Nina le recordó los protocolos y la necesidad de evaluación. Harper le pidió una última comprobación, una autorización condicionada. Llevarían al senderista solo si Dakota aguantaría trayectos cortos, sin cargas pesadas, y si había un segundo equipo en la base. «No puedo garantizar nada», dijo Nina, «pero puedo dar luz verde con reservas». Harper aceptó. Volvió a mirar al caballo. Dakota, en ese instante, no fue ni animal ni metáfora, fue una presencia que contenía historia y que ahora se encontraba en el umbral de demostrar que su lugar no era una línea de descarte. Harper desabrochó su mochila, tomó una manta térmica y colocó a Shiloh la correa. La lluvia empezó a picarle la cara como una idea insistente. A lo lejos, la loma se recortaba como un dibujo negro sobre el gris del cielo. Las luces del pueblo titilaban débiles, y en la estación la gente se movía con esa calma que se forja cuando la urgencia es real. Mirada fija, manos rápidas. No era el momento de celebraciones y tampoco de resignación. Era el instante de comprobar si algo que la burocracia había considerado basura podía ser, en realidad, un recurso vivo. Harper cubrió a Dakota con una manta, le habló con la voz que había aprendido a usar en la soledad, baja, concreta, sin atajos. «Vamos a ver a alguien», murmuró, «solo una comprobación. Si no puedes, damos la vuelta». Dakota resopló, como si aceptara la propuesta no tanto por comprensión verbal, como por la sensación de que aquella mujer era un punto fijo. Harper subió la rampa, sus botas crujieron en la tierra húmeda, y al dar el primer paso hacia la pendiente, tuvo la impresión de que la montaña, que hasta ese momento había sido un telón, se preparaba para poner a prueba aquello que ambos habían empezado a construir. En el aire, la radio volvió a sonar con coordenadas y tiempos. La estación cobró vida, las linternas se encendieron como pequeños faros pacientes. En ese momento, sin saber aún cuál sería el desenlace, ni si las dudas administrativas se convertirían en un obstáculo insalvable, algo cambió en la estación. La posibilidad se convirtió en una decisión. Harper apretó la mano de la empuñadura del cabestrel, miró a Dakota, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que la certeza de una acción guiara su cuerpo. La noche, la tormenta y la montaña no eran aliadas fáciles, pero tampoco tenían el derecho de dictar la medida del valor de un ser vivo. La voz de Avery llegó por la radio con más insistencia. «Lane, recuerda, si algo sale mal, la responsabilidad recae en usted». No era una amenaza, era la formalidad que busca cubrir posibles fallos. Harper asintió en silencio, sin necesidad de responder. Miró al caballo y dijo, casi en un susurro, «No saldremos si no estás bien». Dakota ladeó la cabeza y, por un segundo, dejó que Shiloh se acercara y apoyara la pata en su costado, un gesto sencillo de compañerismo. La montaña exhaló un viento que olía a piedra mojada y pinos. En Silver Creek, la noche se hizo más densa. Y mientras las luces se dirigían hacia la loma oeste, la figura inmensa de Dakota se perfiló contra el cielo bajo como la de alguien que,
Aun despreciado por muchos, se preparaba para demostrar que el destino a veces no se decide en papeles, sino en actos pequeños y valientes. Cortaron la noche como si arrancaran una página. La linterna de Harper barría la oscuridad en tiras angostas, y el viento, cargado de nieve y de olor a pino mojado, parecía querer devolverlos a la estación. Dakota avanzaba con paso seguro, las patas hundiéndose y saliendo del barro con la paciencia de quien conoce el terreno y no se apresura por miedo. Shiloh iba delante, la nariz al suelo, marcando un hilo de calor humano. Rastro, humedad, una huella que llevaba a una figura abatida entre los matorrales. Cuando lo encontraron, Ben estaba acurrucado junto a un peñasco, las manos entumecidas, la cara descolorida por la exposición. No era un cuadro poético, era la urgencia cruda de alguien que había subestimado la montaña y que la montaña le devolvía con indiferencia. Harper no perdió tiempo en palabras. Se arrodilló, comprobó la respiración con práctica, habló en voz baja para que la calma llegara donde la confusión no permitía pensar. Shiloh apoyó el hocico contra la bota de Ben como un contrato simple. Estabas aquí, ahora te sacamos. Dakota se quedó inmóvil a un paso, las orejas hacia atrás, pero sin el pánico que había mostrado al oír metales. No había en su gesto nada de gesto heroico deliberado. Había entrenamiento elemental y una respuesta al mandato de la mujer que lo cuidaba. Harper y otro guardabosques improvisaron una camilla con mantas y correas que llevaban en la mochila. Colocaron a Ben sobre ella con manos seguras, sin prisa pero sin vacilar. El caballo, por su tamaño y estabilidad, permitió que la camilla se apoyara en su flanco mientras la montura improvisada evitaba que la persona resbalara. Avanzaron así, paso a paso, hacia la ruta donde un vehículo podría recogerlos. Harper guiando, Dakota tirando de la carga con un empuje cadencioso y Shiloh escoltando. El regreso fue una mezcla de trabajo mecánico y momentos que sabían a algo más. Cada paso de Dakota sobre el barro resonaba como una afirmación. No todo lo que se había considerado inútil lo era. El animal se movía con cuidado extra, como si intuyera la fragilidad de la carga que llevaba. Cuando llegaron a la explanada, el todoterreno de la estación los esperaba, y los paramédicos tomaron a Ben con profesionalidad. Uno de ellos rozó el cuello de Dakota con una mano que agradecía sin palabras. «Buen trabajo», murmuró. No era solo una frase. Era la primera vez que, en voz ajena, alguien llamaba a Dakota con algo que no era desprecio. La noticia no tardó en viajar. En Silver Creek, las historias tienen una vida propia. Se alimentan de noches largas y de botas gastadas. El rescate al senderista Ben apareció al día siguiente en el boletín regional con frases que mezclaban realismo y cierta reverencia. Caballo ayuda en rescate nocturno. La radio local difundió un comentario que no buscaba titular. El puesto de montaña había participado, sí, pero el protagonismo en la escena lo había tomado un animal que, días antes, había sido considerado prescindible. La prensa no inventa conciencias, las dibuja con letras, y la gente empezó a mirar a Dakota de otra manera. No obstante, el interés no fue solo de admiración. La misma noticia arrastró a la superficie viejas cuentas pendientes. Frontier Livestock Transport recibió llamadas de rancheros que querían recuperar el animal. Algunos ofrecían sumas que, antes, hubieran sonado a rescate económico, ahora sonaban a intento de lucrarse con la historia. En otros despachos, correos electrónicos y alguna que otra amenaza velada buscaban forzar la devolución. Maggie y Shelby se vieron presionadas. La compañía temía perder reputación, y además las reglas financieras apremiaban. Pero la cometida legal seguía siendo un nudo de papeles que, por una vez, los gestos y los actos humanos empezaban a desenredar. Harper encontró en aquellas semanas un ritmo nuevo. Entre la guardia de incendios y las pequeñas reparaciones de la torre de vigilancia, hizo turnos para llevar a Dakota a senderos cortos de ida y vuelta, ejercicios de confianza.
Joe Martínez, del centro de terapia ecuestre cercano, llegó una tarde con una camioneta repleta de arneses adaptados, conos y cuerdas elásticas para trabajo de desensibilización. Había oído del rescate, y no de la prensa, sino de la red de practicantes que se pasan información a baja voz. Joe habló con calma sobre tareas sencillas: acercar sonidos grabados del metal a distancia, premiar con comida cuando el caballo no reaccionara, ejercicios de balance para las patas delanteras. No era magia, era paciencia y técnica. Las sesiones fueron reveladoras en lo que tenían de ordinarias. Dakota empezó a tolerar estímulos más largos, a no retroceder ante puertas que crujían, a aceptar el golpe recurrente del herrero con menos sobresalto. Hubo un momento, uno de esos que solo registran los que han cuidado a un ser día tras día, en el que Dakota dejó que Joe le ajustara una cincha sin apartar la mirada. La acción en sí misma no tenía nada de épico, pero para Harper fue un ladrillo colocado en el muro de la confianza. Ella misma, en tardes silenciosas, se sentó a la sombra del cobertizo y dejó que las palabras salieran, pequeñas confesiones a un oído que no juzgaba. Hablaba de noches con sirenas, de amigos que no volvieron, de ruidos que todavía le apretaban el pecho. Dakota, en su inmensa paciencia, escuchaba de su manera, inclinando la cabeza, frotando el costado con su lomo y ofreciéndole ese calor sencillo que no exige explicaciones. En esos días también surgieron tensiones administrativas. Tom Avery volvió a aparecer en persona con un tono más mesurado pero firme. El servicio forestal necesitaba cerrar el expediente. Existía un error en la documentación de Frontier que, sobre el papel, convertía a Dakota en un asunto de transportes y no en uno de bienestar animal. El supervisor arguyó precedentes y evitó asumir riesgo político. Harper, por su parte, se plantó con una carpeta de informes de la doctora Nina y de Joe. No pedía favoritismos, pedía tiempo para que la evaluación clínica y la rehabilitación dictaran su parte. La discusión, fría y llena de protocolos, se calentó con la presencia de vecinos que, tras ver a Dakota en la estación, habían empezado a traer comida para el caballo y a dejar notas que hablaban de segundas oportunidades. Maggie, en una llamada telefónica con Harper, mostró un gesto que no pudo ni debía ignorarse. La empresa tenía que considerar la economía, pero también la visibilidad. Tras noches de deliberación interna y probablemente cansada por la presión pública, propuso una solución práctica. Frontier aceptaría transferir la propiedad de Dakota a quien asumiera los costes de rehabilitación y las responsabilidades de su cuidado. No era una transferencia para siempre, en su lenguaje frío, era una solución que cerraba un expediente. Maggie sugirió que, si Harper podía comprometerse con un plan bajo la supervisión de un veterinario y cumplir ciertos requisitos, la empresa redactaría la transferencia. Harper puso la firma, y lo que en su mundo significaba asumir cambió de ser palabra a hecho. No todas las voces se calmaron con papeles. Docenas de correos y algún mensaje airado fluyeron. Algunos rancheros no entendían que la utilidad de un animal pudiera medir algo más que su fuerza de tiro. Pero la comunidad más próxima, la que veía el trabajo cotidiano y la paciencia, empezó a responder con algo que, a fuerza de repetición, se pareció a aceptación. El pueblo pequeño no olvida cuando uno de los suyos hace lo correcto, y aquella sensación fue abrazando a Harper en gestos cotidianos. Una nevera con comida dejada en la estación, un herrero que se ofreció para revisar gratis las herraduras de Dakota, una vecina que llevó mantas hechas a mano para las frías noches de invierno. La rehabilitación formal duró meses. Joe organizó sesiones que no eran solo para el caballo, sino para quienes en el área buscaban alivio: veteranos, cuidadores, gente que había aprendido a callar el dolor. Harper aceptó ser parte de algunos encuentros, no para mostrar su historia como bandera, sino para compartir lo que había aprendido: que la atención sostenida, sin prisa, tiene efectos palpables. Dakota participó en ejercicios de marcha controlada, subidas y bajadas de terreno moderado, restricciones de tiempo en exposición a ruidos y pruebas de resistencia.
Poco a poco, empezó a cargar peso moderado y a llevar haces adaptados sin apretar demasiado su columba. No fue una recuperación lineal. Hubo retrocesos, días en los que el caballo volvía a tensarse al caer la noche. Pero hubo también avances, un trote corto sin cojear, un descanso en el que la respiración volvió a la calma. Y sobre todo, la capacidad de estar cerca de gente sin excavar en su memoria el dolor. El rescate de Ben abrió una ventana de reconocimiento. Un periodista llegó una mañana con una libreta y una pregunta simple. ¿Cómo fue? Harper le habló sin adornos. Habló de la decisión de salir, de la autorización condicionada de Nina, del comportamiento de Dakota y de cómo un animal que había sido desestimado había hecho lo que se esperaba de él sin que nadie lo hubiera previsto. La pieza salió con un retrato de la estación y de la figura imponente del caballo, y la respuesta del público hizo el resto. Ofertas de compra, invitaciones a exposiciones y hasta una petición local para que Dakota fuera declarado caballo de servicio comunitario en el condado, una etiqueta simbólica que, sin embargo, acercaba recursos. Con la visibilidad vinieron tentaciones. Un ranchero ofreció dinero para comprar a Dakota. Un agente, con la frialdad del negocio, sugirió venderlo y reinvertir en reproductores más jóvenes. Harper escuchó cada oferta con una distancia nueva. No se trataba de egoísmo, sino de pertenencia. Dakota no era una propiedad para comerciar, sí, y también un testimonio de lo que el cuidado constante puede hacer. Harper firmó papeles en los que se comprometía a pagar ciertos costes con la condición de que la titularidad quedara a su nombre. Frontier, tras revisar la documentación y no encontrar impedimentos legales claros, procedió. Maggie firmó en representación de Frontier con una mezcla de cansancio y alivio, sabiendo que era lo que correspondía para cerrar aquel expediente. Llegó el verano, y con él el calor que transforma laderas tranquilas en braseros latentes. La estación se llenó de conversaciones sobre prevención y planes de evacuación. La temporada trajo a la vez un olor que nadie olvida. Humo a lo lejos, un tinte amarillento en la distancia que anunciaba lo que cualquier guardabosques sabe con una mezcla de respeto y temor. Los incendios se podrían descontrolar. Las alertas subieron de nivel. Harper asistió a reuniones y a estrategias de contención. La obligación profesional y el apego personal se entrelazaban en su agenda. Dakota, por su parte, siguió entrenándose para terreno seco y calor. Joe modificó algunas rutinas para fortalecer la resistencia a la fatiga y la tolerancia al estrés térmico. Una tarde, en la que el sol pegaba duro y la atmósfera olía a tierra reseca, la radio del puesto cortó la calma con una voz que se quebró en coordenadas y en la palabra que nadie quiere oír: niño atrapado. Theo, el hijo de una pareja que vivía en una granja dispersa entre los pinos, no había salido de la queja de la llamada. Un incendio que avanzaba por el sotobosque se había cerrado alrededor de la casa y, por el camino más corto, la ruta de evacuación estaba cortada por llamas. Las brigadas locales estaban ocupadas conteniendo frentes, y la geografía exigía a alguien que conociera los senderos menos previsibles. Harper saltó a la acción sin ceremonias. Sabía que pedir permiso entre horas no siempre resulta. Llamó a Joe y Nina. Ambos contestaron con lo que podía parecer contradictorio, instrucciones de prudencia y, después, una autorización condicionada. Necesitaban equipo, un plan de salida alternativo y una línea de comunicación con los bomberos. Harper preparó una mochila con agua, una manta ignífuga, un botiquín de primeros auxilios y cuerdas. Dakota recibió un arnés preparado para tirar e incluso una improvised camilla plegable que podía sujetarse al lateral. Shiloh se colocó su chapa de identificación y se acomodó junto a Harper como un voto de presencia. El camino hacia la granja de Theo transcurrió con un peso que parecía aumentar con cada kilómetro. Humo en el aire, el cielo con tonos de ceniza, refracciones luminosas que acercaban la sensación de calor. Al llegar a un claro, vieron ya los bordes de la tormenta de fuego. La masa de llamas avanzaba como una lengua predadora, y por un instante, la geografía, que tantas veces había sido aliada, se convirtió en un laberinto peligroso.
Los bomberos que trabajaban en la zona indicaron una ruta de circunvalación. Sin embargo, el niño necesitaba ser sacado y la ruta principal estaba bloqueada. Harper evaluó la zona, recordó pasajes del mapa que solo los habituales reconocen y trazó un posible corredor seguro, un camino que bordeara la parte más caliente y que aprovechara una quiebra del terreno como escudo natural. Entrar en un incendio no es una empresa de valentía pura, es una suma de decisiones. Harper mantuvo la voz baja y clara. Nos movemos juntos, despacio, y no corremos. Dakota te llevará equipo y podrá sujetar la camilla si hace falta. Nadie se lanza solo. Avanzaron así, en ritmo casi ritual. Dakota, atento marcando el paso. Shiloh, vigilante, Harper con la radio pegada al ajuste de emergencias. En un tramo, una lluvia de brasas les golpeó la espalda como si el campo les recordara su lugar. Dakota no se detuvo. Había en él una mezcla de temple y memoria física que nada tenía de sobrenatural. Era trabajo, entrenamiento y el vínculo que habían forjado. Llegaron a la casa de Theo con la estructura todavía en pie, el humo saliendo como un animal exhalando su último aliento. El niño estaba oculto en una pequeña fosa de almacenamiento junto a la casa, la respiración superficial y la piel caliente al tacto. No estaba inconsciente, pero sí debilitado por el calor y el miedo. Harper entró con consignas claras. Se cubrió la cara con un pañuelo húmedo, llevó al niño en su regazo hasta la puerta y, con ayuda de 2 bomberos, lo colocaron en la camilla improvisada. Un tramo del trayecto hasta la zona segura fue especialmente tenso. La senda se estrechaba y una rama en llamas amenazaba con bloquear el paso. Aquí, la fuerza de Dakota fue determinante. Con un empuje firme, logró arrastrar la camilla mientras Harper guiaba y un bombero sujetaba el otro extremo. El animal, entrenado para soportar peso y desequilibrios, mantuvo la calma. El humo picó los ojos y la garganta, el sudor corrió por la frente de Harper. En un momento, una ascua rozó el pelaje de Dakota y dejó una marca superficial. El caballo, con un sobresalto, sacudió la cabeza, pero siguió. La retirada fue un acto colectivo, no hubo heroísmo ostentoso, solo coordinación y el peso de la responsabilidad. Cuando llegaron al borde del área segura, un equipo médico atendió a Theo con rapidez, respiración asistida, suero y una manta térmica. El niño empezó a reaccionar gradualmente, a abrir los ojos, a balbucear el nombre de su madre. Harper, cubierta de hollín y con los ojos enrojecidos por el humo, sintió que algo dentro de ella se aflojaba. La tensión, la memoria que a veces la apretaba en las noches, la culpa que había guardado por no siempre haber podido llegar a tiempo en otras ocasiones. Dakota se quedó quieto mientras la gente rodeaba el lugar como si se reconociera que, a su manera, había sido una pieza en la maquinaria que salvó a alguien. La noticia del rescate de Theo corrió más allá del valle. Esta vez, la repercusión resultó distinta. No era solo un rescate nocturno, había una historia que combinaba miedo, recursos limitados y una comunidad que había respondido. Las imágenes que circularon mostraban a Harper con Theo en brazos, a Dakota con restos de ceniza en el pelaje y a Shiloh sentado con la compostura de quien había hecho lo esperado. Los artículos no eran maniqueos, hablaban de decisiones, de riesgo calculado, del papel del equipo humano y animal. La sensación en el pueblo fue de asombro contenido. Lo que se había descrito como un caballo despreciado por los rancheros había salvado a un niño. La presión mediática reinició los diálogos alrededor de Dakota, pero esta vez con otra tonalidad. Hubo una carta de la comunidad dirigida a la administración del condado pidiendo reconocimiento para Harper y para Dakota. Se inició una campaña de recaudación para cubrir gastos médicos de Theo y para reparar la ligera quemadura que el caballo había sufrido en la maniobra. La petición pública para que Dakota fuera oficialmente adoptado por Harper ganó votos y apoyos. La autoridad local, que hasta entonces había sido cauta, decidió intervenir para regular la transferencia definitiva. Tom Avery, el supervisor que inicialmente había sido reacio, mostró una actitud más conciliadora en las audiencias públicas que se convocaron. No fue un cambio de opinión dramático, fue una adaptación institucional a la evidencia y a la voz del pueblo. En la sala del concilio, Harper habló con la sencillez que la caracterizaba. Expuso el plan de cuidado, las sesiones de rehabilitación previstas y la intención de convertir parte del centro de Silver Creek en un espacio de terapia para veteranos y civiles que necesitaran contacto con caballos. Reclamó recursos, sí, pero pidió sobre todo que la decisión se tomara en función del bienestar del animal y de la comunidad.
Sus palabras fueron medidas y sin grandilocuencia. La respuesta oficial fue firmar la transferencia de Dakota a nombre de Harper bajo condiciones: seguimiento veterinario regular y un compromiso de preservar al animal como parte de las operaciones del puesto de rescate cuando fuese necesario. La firma final llegó en un día despejado, con los pinos meciendo sus ramas con una calma que olía a tregua. El documento fue algo burocrático y, sin embargo, simbólico. En una hoja se volcó el paso de despreciado a perteneciente. Maggie estuvo presente y dijo lo que no había podido decir en llamadas: que a veces las empresas cometen errores, pero que la reparación también es obligación. Se tomó la foto protocolaria, Harper con las manos sobre la crin de Dakota, Shiloh a sus pies y Joe sonriendo con la satisfacción de quien ve que las sesiones dieron frutos. El cierre formal del caso no terminó con la calma absoluta. La rehabilitación continuó. Dakota asistió al centro de Joe donde, además de fortalecimiento físico, se idearon ejercicios para que el animal interactuara con personas que llegaban buscando alivio emocional. Harper encontró en esos encuentros un sentido renovado. Su experiencia profesional y su historia personal le permitieron acompañar a otros en la recuperación. No mentía cuando decía que la montaña le había devuelto algo. Devolvérselo significó abrir la puerta a la vez que cuidaba el espacio íntimo del silencio que tanto valoraba. Con el tiempo, la estación de Silver Creek se transformó de manera sutil. No fue por presión externa, ni por la fama leve que trajo la prensa, fue por la acumulación de gestos y decisiones. Los vecinos empezaron a colaborar en la manutención del corral. Los jóvenes del pueblo, curiosos por naturaleza, acudían los fines de semana a aprender de Joe sobre cuidados básicos. Algunos veteranos, primero reticentes, empezaron a asistir a sesiones donde Dakota era, en ocasiones, el animal al que se acercaban. Las barreras entre lo humano y lo animal se hicieron menos rígidas. El vínculo, en muchos casos, permitió hablar de recuerdos, de pérdidas y de pequeñas victorias cotidianas. Ranger Tom Avery no se convirtió en un amigo íntimo de Harper de la noche a la mañana, pero hubo un reconocimiento tácito. Cuando la estación necesitó colaboración en labores de vigilancia, Avery pidió la ayuda de Harper y de Dakota. No lo dijo en público, pero su intención quedó clara. La institución aprendió a valorar lo que la experiencia local aporta. La historia que había comenzado con un error administrativo se cerró con una red informal de colaboración donde cada quien asumía un rol. En una puesta de sol que parecía pintada con los colores apagados y largos de la montaña, Harper y Dakota se quedaron un rato en silencio. Shiloh dormía a sus pies, con una pata lanzada fuera del pienso. Harían falta muchas horas de trabajo y de cuidado. Habría días en los que el caballo volviera a tensarse por un ruido inoportuno, días en los que Harper sentiría la recurrente sombra de la ansiedad. Pero también habría amaneceres como aquel, en el que la luz tocaba las manchas del pelaje de Dakota y las convertía en dorado. Harper acarició el cuello del animal y pensó en lo que la palabra pertenencia había empezado a significar. No solo ser dueño, sino formar parte de un tejido de confianza mutua. La comunidad siguió contando la historia a su manera. Algunos lo hicieron con ironía. Ese caballo al que nadie quería ahora es el salvador del condado. Otros lo narraron con más ternura. Y muchos simplemente aprendieron a mirar con más cuidado antes de descartar. Dakota, por su parte, dejó de ser sinónimo de gasto y se convirtió en un puente, entre veteranos y civiles, entre el pasado de una mujer que dejó la guerra y su futuro en la montaña, entre una empresa que cometió un error y una comunidad que enmendó. Antes de despedirnos, nos gustaría saber desde dónde nos ves. Si esta historia te ha tocado, cuéntalo en los comentarios y suscríbete para escuchar más relatos sobre segundas oportunidades y vínculos que salvan. El otoño trajo niebla y trabajo de mantenimiento. La estación no se dejó arrullar por la fama y la vida siguió como acostumbra, con pequeñas batallas que se ganan a pulso. Theo volvió a la escuela y al visitarlo meses después, Harper lo encontró más vivo y con la energía propia de los niños que se recuperan de episodios que los hacen más conscientes. La familia de Theo les visitó en la estación con un ramo de flores silvestres y una tarta casera. Los vecinos organizaron una pequeña ceremonia de agradecimiento. Nadie habló de medallas, pero las manos se estrecharon con sinceridad.
El rostro del caballo cambió en algunos detalles apenas perceptibles. La mirada se hizo menos esquiva y más curiosa. Los movimientos ganaron coordinación y el brillo del pelaje recuperó tonos cuando no había ceniza que lo opacara. Harper seguía llevando consigo las mantas que la comunidad le había regalado. En noches de tormenta, las colocaba sobre Dakota para que el frío no invadiera sus articulaciones resecas. A cambio, Dakota le ofrecía la compañía monolítica de quien sabe el peso del trabajo y no exige reconocimiento. El centro de Joe empezó a recibir más visitantes. Algunos eran veteranos que, aunque no siempre hablaban, encontraban en la cercanía de un animal grande la posibilidad de respirar sin sentir que las palabras debían justificarlo todo. Otros eran cuidadores, que necesitaban herramientas prácticas para aflojar tensiones que, lejos de los flashes, estaban presentes en cada jornada. Harper colaboró en la estructuración de algunos talleres, no como profesional médico, sino como alguien que había pasado por procesos de orientación y que, con humildad, compartía lo que la vida le había enseñado. Llegaron también momentos en los que Dakota volvió a ser solicitado para tareas prácticas. Abrir una puerta cuando una maquinaria se averiaba, ayudar a arrastrar un tronco para reparar un sendero. No era espectáculo, era utilidad cotidiana. Y esa utilidad, lejos de reducirlo a la definición antigua de trabajo, lo convirtió en un ejemplo viviente de que el valor no se mide solo en rendimiento inmediato, sino en capacidad de adaptación y aprendizaje. Con el paso de los años, la estación de Silver Creek ganó una estabilidad que se sustentó en decisiones pequeñas y en la comunidad. Harper no dejó de recordar su pasado en la guerra, pero aprendió que la vida no es una serie de etapas cerradas, sino una malla en la que se tejen encuentros. Dakota envejeció con dignidad, y cuando su paso se hizo más lento, la estación se adaptó. La terapia con caballos siguió siendo un recurso local. La gente de la zona seguía encontrando en esos animales un espejo que no pedía explicaciones. Una tarde, años después del primer error de Frontier, un grupo de escolares visitó la estación. Les hablaron de responsabilidad, de empatía y de aquello que transforma lo despreciado en recurso. Dakota estuvo presente, con la calma de un anciano sabio. Los niños pasaron las manos por su lomo. Algunos curiosos preguntaron por sus cicatrices. Harper contestó con la misma mesura que había mostrado siempre. Cada marca tiene una historia. No la cuento para hacer daño ni para presumir. La cuento para que aprendáis a mirar antes de etiquetar. Un niño, con la inocencia que todo lo simplifica, dijo en voz alta. Entonces, si yo encuentro algo roto, ¿puedo arreglarlo? Harper sonrió y asintió. Puedes intentarlo, respondió. Y en el fondo, la respuesta llevaba todo un mundo. La paciencia, el compromiso y la capacidad de ver valor. El destino de Dakota, ese que había comenzado con desprecio y casi con abandono, cerró un arco que no convirtió la experiencia en una fábula sencilla, sino en un relato humano. Hechos, decisiones, errores y la posibilidad de recomponer. Harper encontró en la rutina una forma de serenidad que no buscaba borrar el pasado, sino integrarlo. Shiloh envejeció a su lado hasta que un día, con la misma serenidad, dejó de entrar en la cabaña. Hubo un pequeño rito de despedida. La estación se reunió y contó historias sencillas sobre un perro que había sido compañero fiel. La ausencia dejó un vacío, pero también la certeza de que la vida continúa en el recuerdo y en las acciones que uno toma después. Dakota siguió siendo recordado por muchos no solo como el caballo que salvó a Theo, sino como un símbolo local de lo que la perseverancia, el cuidado y la pertenencia pueden hacer. No fue la única historia de cambio en Silver Creek, pero sí una de las que tuvieron la virtud de mostrar que un error administrativo no tenía por qué dictar un destino final. La comunidad aprendió, entre tropiezos y aciertos, que la reparación es posible cuando las personas eligen mirar más allá de la primera impresión. En el último atardecer que merece contarse aquí, Harper y Dakota subieron a la loma que domina la estación. El viento corría con calma y el cielo, limpio, llevaba la luz de un día trabajado. Se sentaron sin prisa y permanecieron mirando el valle donde tanto había ocurrido. No hubo palabras grandes ni gestos desmedidos.
Harper apoyó la frente en el cuello del caballo y respiró. La pertenencia, pensó, no se exige, se gana con actos pequeños y constantes. El impacto del destino de Dakota no fue un rayo que transforma todo de un día para otro, fue una sucesión de decisiones, cuidados y confianza. Lo que para algunos había sido un animal despreciado por los rancheros, terminó siendo una pieza en la trama de una comunidad que aprendió a no desechar lo que parece gastado. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete para escuchar más relatos que celebran el poder de la empatía y del cuidado.